Muy buenos días a todos, bienvenidos. El día de hoy tenemos nuevamente a nuestra querida Pili Arellano, notaria 181 del Estado de México. Pili, nuevamente gracias por estar con nosotros en esta segunda parte, donde veremos específicamente el tema de usufructo que nos quedó pendiente de la sesión pasada. Así que nuevamente les pedimos a todos que cierren sus micrófonos para poder escuchar atentamente a lo que nos va a comentar el día de hoy Pili. Y gracias Pili nuevamente por estar con nosotros. Como siempre va a ser una sesión de aproximadamente 40-45 minutos. Las preguntas les pedimos que las hagan a través del chat y Pili las estará contestando en el transcurso de la sesión. Así que Pili, gracias a todos, bienvenidos y te cedo el micrófono para que puedas compartir tu pantalla. Muchas gracias, Moy. No seas malito, ¿me puedes habilitar para compartir Sí, la pantalla? Gracias. listo. Permíteme un segundo. Ay, no me aparece ahora. Espérame. Moy, ¿me oyes? Sí, Ya, perdón, ¿eh? Ahora sí, pues Moy, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Ya hasta digo, de broma, que ya todos mis amigos se me volvieron a decir, ¡ay, otra vez esta niña! Sale hasta en la sopa, pero pues con mucho siempre es un gusto gusto. tenerte, Pili. Con mucho gusto, aquí con ustedes platicando, hasta, aunque ya me vean hasta en la sopa, pues aquí estamos. Mientras ustedes se dejen, ¿no? Pues yo feliz de platicar con ustedes. Nos Muchas encanta gracias. tenerte. Gracias, Ari. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, Moy. Prometo que terminamos 2 en punto. Y nada más quiero hacer recapitulación un poquito de que efectivamente esta plática, como lo dijimos al principio, antes de que la gente se conectara, fuimos un poquito ambiciosos en querer platicar de la donación y el usufructo en tan poquito tiempo. Claro, no podemos tampoco ahondar demasiado en cada tema, porque pues no terminaríamos nunca y de pronto también las preguntas que ustedes nos hacen, algunas podemos contestarlas de inmediato y que tienen mucho que ver con el tema, pero de pronto nos preguntan ya temas inclusive personales y eso con mucho gusto nos pueden llamar aquí a la notaría y con todo gusto les damos la atención y la asesoría correspondiente. Pero de todos modos, cualquier cosa aquí en el chat. Entonces, bueno, pues ya, platicamos la vez pasada de la donación, espero que les haya quedado claro o por lo menos hayan entendido un poquito más de lo que tenían a lo mejor antes. Ese es el fin de esto y que vean para qué les puede funcionar, cómo funciona, a qué se refieren estos actos jurídicos, las implicaciones fiscales que conllevan, los alcances de los mismos, ya sea para ustedes mismos Denos un segundo, por favor. Creo que estamos teniendo un problema técnico con Pili. Ahorita se reconecta y reiniciamos.
Hola, Pili. Una disculpa, Pili ya se está reconectando, tuvo un pequeño problema técnico, pero ya en un minutito ya estará con nosotros de regreso. Bueno. Sí, unos segundos más, por favor. Ok. Lili está teniendo unos problemas técnicos y está tratando de conectarse nuevamente. Muchas gracias. De nada. ¿Me oyen? Perdón, algo Sí, pasó. perfecto. No, Ay, no ya, te qué preocupes. bueno, Pili. Ya me tuve que conectar de mi teléfono. Estoy en mi oficina y se nos fue. No sé, una disculpa, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Adelante. Les comparto. Moy, si me das acceso para compartir la presentación.
Listo. Ahí estamos. Ok. Entonces, bueno, ya después de este tropiezo tecnológico en mi oficina, una disculpa a todos, regresamos. No podemos entender o tener muy claro qué es el usufructo si no entendemos qué es la propiedad y los elementos de la misma. Entonces, yo aquí les pongo un concepto que nos dice, la propiedad o dominio es un poder directo e inmediato sobre una cosa, que atribuye a su titular la capacidad, fíjense, atribuye a su titular la capacidad de gozar, usar y disponer de la cosa. Entonces, tenemos tres elementos respecto a la propiedad. Y aquí van a ver términos de derecho romano, que son muy sencillos. Tenemos tres elementos en la propiedad. El primero, tenemos el derecho de uso, en el derecho romano se conoce como ius utendi. 2, tenemos el derecho de goce, que es el ius fruendi. Y 3, el derecho de disponer, ius abutendi. Entonces, cuando nos referimos a la propiedad, esta propiedad, como lo dice este concepto, y ya lo dijimos, es el poder directo e inmediato sobre una cosa. Sobre esa cosa, el titular tiene esta capacidad de gozar, usar y disponer ciertos elementos y el nudo propietario, porque supongo que de pronto oyen o han oído usufructo y nuda propiedad, de pronto, ¿qué es eso? Pues quién sabe, ¿verdad? Solo así lo entendemos y queremos entender y ya, así fírmale la escritura y punto, ¿no? Entonces, tenemos estos tres elementos. Vamos a ver la diferencia de estos tres elementos. Y yo aquí les pongo nuda propiedad y usufructo. De este lado de la gráfica les pongo nuda propiedad y les pongo varios puntos importantes. Es la que se encuentra despojada, desnuda, a eso se refiere lo de nudo, ¿no? Porque de pronto es que es nudo propietario. Bueno, pues a esto se refiere. Es la que se encuentra despojada, desnuda de sus atribuciones naturales de usar y disfrutar. También tenemos en la nueva propiedad que conserva las atribuciones relacionadas con el dominio, pero no con el goce y disfrute de la cosa. El siguiente, el nudo propietario tiene la expectativa de reunir la plena propiedad al término de los derechos desmembratorios de la propiedad. Nosotros siempre hablamos un poquito de que cuando hablamos del nudo propietario y del usufructo, que desmembramos la propiedad, ¿no? Como si le quitáramos algo. Y efectivamente, ¿no? El nudo propietario, de los tres elementos que tenemos de la propiedad, el nudo propietario únicamente va a ejercer uno, que es el derecho de disponer, pero va a perder, mientras exista el usufructo, los otros dos derechos, que los vamos a ver de este lado. Acá, importante aquí este punto, ¿no? Regreso a los puntos de la nueva propiedad. Entonces, creo que nos queda claro el que cuando hablamos de nudo propietario se refiere a que queda despojado de los elementos de usar y disfrutar de la propiedad, pero conserva el elemento de la disposición del mismo. En la conservación de los atributos, aquí lo decimos, conserva lo relacionado al dominio del inmueble, porque eso no lo pierde el nudo propietario. Y esta me parece interesante, que nos dice que el nudo propietario tiene la expectativa de reunir la propiedad plena. O sea, volvemos a la gráfica anterior, para tener la propiedad teníamos tres elementos, ¿no? Usar, disponer y disfrutar, ¿no? En este momento, el nudo propietario se ha quedado desnudo, o sea, ha perdido esta parte, estos dos elementos, pero él tiene la expectativa de que va a volver a reunir los tres elementos de la propiedad en algún momento. ¿Cuáles son estos momentos? Cuando termine el usufructo, ¿no? Vamos a ver más adelante las formas de la terminación del usufructo. En ese momento, ¿qué va a pasar? El nudo propietario
consolida de nuevo la propiedad. Entonces esta desmembración la volvemos a juntar. Y entonces el nudo propietario se convierte en propietario. Espero que me hayan entendido esta parte. Y vámonos con nuestra gráfica del lado derecho, donde estamos ya hablando del usufructo como tal. Y tenemos aquí estos puntos importantes. Tenemos, es un derecho real de disfrutar de algo ajeno sin tener el derecho de alterar su sustancia. En el siguiente punto tenemos, sin tener la propiedad de la cosa, el beneficiario obtiene los frutos, beneficios y hacer uso de este bien. O sea, acuérdense, el usufructario no tiene el derecho de disposición del inmueble, pero sí tiene el derecho de disfrutarlo. ¿Qué es esto? Obtener los frutos, beneficios y hacer uso del mismo. El siguiente punto. El usufructo representa una desmembración temporal del dominio, lo que dijimos de este lado, ¿no? Entonces, desmembramos la propiedad y el usufructuario tiene estos dos elementos de forma temporal, que es el derecho de uso y el derecho de goce, que los platicamos, que son los tres elementos. Ya vieron, por eso les quise poner esta gráfica así para tenerlo muy claro. La nuda propiedad es el propietario queda desnudo y despojado del uso y disfrute de la cosa, pero no pierde el dominio, ¿no? Entonces tiene su derecho de disposición. Y el usufructuario no tiene la propiedad, pero sí tiene el derecho de uso y goce. Entonces, estos tres elementos los estamos desmembrando para tenerlos, uno, el nuevo propietario, el usufructuario, dos. Espero que esta parte les haya quedado clara. Entonces, ya que platicamos de la propiedad y de qué significa la nuda propiedad y qué significa el usufructo y de que ya lo desmembramos, entonces ahora sí, quiero que nos vayamos a platicar un poquito de lo que dice el Código Civil del Estado de México, que es lo que debemos de aplicar en nuestra vida jurídica todos los días y pues por supuesto aquí nosotros los notarios, ustedes los inmobiliarios. Entonces aquí nos pone un concepto de usufructo el propio Código Civil que nos dice que el usufructo es el derecho real, esencialmente vitalicio y temporal por naturaleza, de disfrutar de bienes ajenos. Entonces ya nos quedó claro esta parte de que el nudo propietario conserva la disposición del bien o el dominio, pero el usufructuario disfruta de bienes ajenos. De forma temporal, fíjense, aquí hay una frasecita que nos dice esencialmente vitalicio y temporal, ¿no? Pues porque el usufructo va a terminar en algún momento. Si las partes no acuerdan un tiempo, podemos decir 10 años, 20 años, y no se pone literal, entonces la ley le va a dar el tratamiento de vitalicio. Si no ponemos tiempo, es si ponemos vitalicio, pues queda claro, pero en caso de no poner vitalicio, de no poner temporalidad, la ley lo va a manejar como vitalicio. ¿Qué significa esto? El usufructo va a terminar hasta que termine la vida del usufructuario. Entonces, hasta la muerte del usufructuario, usufructo va a terminar. Después tenemos aquí, me parece importante, número de usufructuarios. La propia ley nos dice que puede constituirse el usufructo a favor de una o varias personas. Fíjense, o sea, podemos haber dos usufructuarios, 3, 5, 10, sin límite. Pero esta me parece más interesante. Simultáneamente o sucesivamente. O sea, podemos al mismo tiempo tener este usufructo 5 personas, pero también lo podemos tener de forma sucesiva, o sea, no al mismo tiempo, posterior, ¿no? Después, el usufructo es temporal si se conviene. Ya se los platiqué un poquito en el concepto de usufructo, haciendo referencia a lo que dice de esencialmente vitalicio y temporal, pero el propio código nos vuelve a hacer énfasis, lo vuelve a señalar, donde nos dice que solo se entenderá como temporal si así se expresa en el título constitutivo. Como decíamos, se constituye usufructo a favor de Pilar Arellano por 10 años. Ahí se entendió que es únicamente por 10 años y esa es la temporalidad de ese usufructo. En caso de no señalarlo de forma expresa, se entenderá que es vitalicio. Y después tenemos derechos de los usufructuarios.
también hay derechos derechos de los usufructuarios y también tienen obligaciones, y ahorita las vamos a ver. No crean que solo es gozar y disfrutar de los bienes. ¡Uy, qué padre! No, también tienen obligaciones los usufructuarios, ahorita las vamos a ver. Aquí el artículo 5.239 nos dice que el usufructuario tiene el derecho de percibir todos los frutos. Entonces, ese es uno de los derechos. Todos los frutos de ese bien son para el usufructuario únicamente. El nudo propietario no tiene derecho a solicitarle parte de esos frutos. Únicamente son para el usufructuario. Y aquí en derechos del usufructuario vamos a ver otros puntos importantes, porque seguramente estos puntos tienen mucho que ver con algunas asesorías de ustedes o de sus propios clientes, porque de pronto es, ok, soy usufructuario, puedo usar y disfrutar, pero ¿qué más puedo hacer? ¿No? O sea, solo puedo vivir ahí. O sea, yo entendería que uso y goce, pues es vivo ahí y bien padre. No, aquí vamos a entender qué otros derechos tiene el usufructuario y qué más puede hacer con el bien, con los bienes dados en usufructo. Y entonces aquí tenemos, el usufructuario puede gozar por sí mismo del bien usufructuado, puede enajenar, puede arrendar o gravar su derecho de usufructo, pero todos los contratos que celebre como usufructuario terminarán con el mismo usufructo. O sea, ¿a qué se refiere este párrafo en especial? Claro que los puede gozar por sí mismo y puede, si es un bien inmueble, vivir ahí, si es un huerto, pues comerse las frutas de ese huerto. Claro que puede gozar de él, pero también tiene otros derechos que de los que podemos poner de derecho, pero entendamos que solo de su derecho de usufructo, porque aquí me van a preguntar, oye, pero ¿cómo que pueden enajenar y el nudo propietario qué? ¿No? Ahí, ¿quién le pregunta algo? ¿No? Arrendar o grabar, sí. Sobre únicamente su derecho de usufructo. ¿Puede enajenar su usufructo? Sí. ¿Puede arrendar el inmueble? Claro que sí, percibir la renta, por supuesto. ¿Puede grabarlo, darlo en garantía, su usufructo? Sí. De pronto nosotros siempre pensamos en esto y pensamos en mi departamento, pensamos en mi casa. Imagínense que esto aplica para todo lo que sea legal, lo que esté dentro del comercio o lo que sea propiedad. Entonces imagínense un rancho donde se producen el aguacate, ¿no? El aguacate que somos los reyes del aguacate, me parece que es en Michoacán, y que venden millones de dólares al año a los Estados Unidos de producción de aguacate. Imagínense que yo, Pilar Arellano, tengo el usufructo por 20 años sobre ese rancho de producción de aguacate. Pues yo soy la que voy a recibir la lana de la venta. Yo soy la que voy a enajenar eso. Yo voy a ser la que puedo arrendar también ese mismo usufructo. Les pido que por favor no marquen la presentación. No sé cómo lo hacen, yo aún no lo he logrado investigar, pero les pido que no marquen la presentación. Muchas gracias. Y grabar, también lo puedo hacer. Tengo ese derecho de enajenar, arrendar o grabar mi usufructo. No la propiedad, cuidado. No. Entonces, por ejemplo, vámonos al ejemplo de mi casa, ¿no? Pues si alguien me quiere comprar mi usufructo, que es por 20 años, el usufructo que está constituido a mi favor es por 20 años. Yo puedo vender el usufructo de esa casa donde yo tengo el usufructo, aunque el nudo propietario, supongamos, es mi marido, ¿no? Carlitos, lo siento, mareadito, lo siento, voy a vender mi usufructo, tú serás el nudo propietario, mi usufructo es por 20 años y yo lo voy a vender. Entonces, puedo yo vender ese usufructo por 20 años únicamente. Quien me compre ese usufructo solo lo va a tener por esos 20 años y esa persona va a poder vivir en ese departamento, lo va a poder arrendar si él quisiera o inclusive grabar, pero únicamente el usufructo. ¿Qué va a pasar a los 20 años? Esta persona que me lo compró, pues a los 20 años se acabó y mi marido, que es el nudo propietario, va a consolidar la propiedad de ese inmueble y se convierte en copropietario y se acabó la nuda propiedad y se acabó el usufructo. Y esa persona pues, va a tener que desalojar, por supuesto, el inmueble o dejarlo de arrendar o dejar de percibir los beneficios. Entonces,
sí lo puedo enajenar, sí lo puedo arrendar y sí lo puedo gravar, siempre y cuando se celebre hasta la terminación del usufructo. Ahora, si es vitalicio, pues hasta la muerte del usufructuario. O sea, quien lo compre, le va a durar lo que dure la vida del que se lo vendió. Entonces, espero haberme dado a entender y no hacerlos bolas. En el segundo punto tenemos que el nudo propietario puede enajenar el bien, ya lo dijimos, en la condición de conservar el usufructo. Aquí, perdón, hablamos del usufructuario, pero fíjense, acá abajo nos habla del nudo propietario y nos dice esto, ¿el nudo propietario puede enajenar el bien? Sí, también. Así como yo puedo enajenar mi usufructo, pues mi marido también puede enajenar su nuda propiedad. Pero quien se la compre, ¿qué creen? Se la compra con todo y su esposita, ¿no? O sea, ahí voy, lo compra con el usufructo. Hasta que el usufructo termine, esa persona que adquirió la nuda propiedad lo va a poder consolidar. ¿Sí? A menos que yo puedo también renunciar a mi usufructo, que ahorita vamos a ver las formas de terminación del usufructo. Espero que lo hayan entendido. ¿El usufructuario puede enajenar? Sí. ¿El nudo propietario? También. Cada uno puede hacerlo, sí, respetando el derecho del otro. Así es. Y en el usufructo terminará hasta la temporalidad con la que se haya constituido el mismo usufructo. Y en el tercer punto tenemos el usufructuario goza del derecho del tanto, al igual que los copropietarios. Fíjense, el nudo propietario puede enajenar, sí, pero ¿qué creen? Que está obligado a notificarme a mí primero, a mí que soy la usufructuaria, con las mismas condiciones como si fuéramos copropietarios, por si yo estoy interesada en adquirir su nuda propiedad y yo consolidar el usufructo, y yo consolidar la propiedad. Y en ese caso quedaría extinto el usufructo. Entonces, yo tengo el derecho del tanto. Les pido que no rayen la presentación, por favor. No sé, Moy, quién lo está haciendo, y si no, pues, si lo podemos, pues, quitar. Sí, no sé quién está haciendo, pero yo estoy borrando las anotaciones, Pili. Ay, muchas gracias. Qué pena que tengamos que estar borrando las anotaciones, por favor. Muchas gracias. Respeto para los compañeros que están en esta videoconferencia. Y bueno, el usufructuario goza de este derecho del tanto, al igual que los copropietarios. Entonces, lo repito, el nudo propietario puede disponer, puede enajenar, pero ¿qué crees? Que me tiene que notificar primero a mí. Me tiene que notificar las condiciones de precio y forma para que yo le diga, ¿qué crees? Yo estoy interesada en adquirir tu nuda propiedad y yo te la compro, ¿no? Antes de cualquier otra persona. Entonces tengo ese derecho del tanto, ¿no? Preferente a otros. Ok. Aquí vamos con las obligaciones del usufructuario, porque ya vimos los derechos del usufructuario, pero también tiene obligaciones. Fíjense. Tenemos aquí, importante, formar un inventario valuando los muebles, dejando constancia del estado en que se hallen los inmuebles. Pues esta es una de las obligaciones del usufructuario. O sea, el usufructuario tendría que hacer este inventario. ¿Qué pasa de pronto cuando hemos firmado alguna escritura o inclusive nosotros ostentamos algún usufructo o una nuda propiedad? De pronto, porque pues así, la verdad es que yo también lo he visto, de pronto es, Pilar Arellano adquiere la nueva propiedad y Carlos Ramos, que es mi marido, adquiere el usufructo vitalicio. Y ya. Y en todo el texto del documento no encontramos nada más referente a esto, ¿no? Y hay que hacer énfasis y hay que poner atención en esto, porque estas son las reglas que debe de contener el instrumento donde se constituye un usufructo. Es bien importante, porque inclusive algunas pueden causar la nulidad al usufructo. Entonces, esta de formar el inventario es importante, tendríamos que mencionarlo, o si no, pues que el usufructuario, que se exime de la obligación de formar inventario, o que ya lo formaron y lo conocen y están de acuerdo. O sea, importante. 2, otorgar garantía de que disfrutará de los bienes con moderación y que lo restituirá al propietario. Fíjense, aquí nos habla de que tiene que otorgar una garantía el usufructuario a favor del nudo propietario. Wow, ¿no? O sea, poco hemos visto que se otorguen las garantías. Bueno, a mí no me ha tocado ver, ¿no? Que otorguen garantía, que el usufructuario le otorgue garantía al nudo propietario. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer respecto de eso. No nos asustemos, no nos adelantemos.
Después, la tercera tenemos, el donante que se reserva el usufructo de los bienes donados está exento de otorgar garantía. Fíjense en este caso porque lo está recibiendo por donación. Entonces, si viene a través de donación, nos dice que el usufructo de los bienes donados está exento de otorgar garantía, pero en caso de donación. Pero el caso de arriba podría ser por, de otra forma, no es el caso de que sea por donación. El que se reserva la propiedad puede eximir al usufructuario de otorgar garantía. Entonces, aquí nos da respuesta. Si de pronto no vamos a otorgar nosotros como usufructuarios garantía al nudo propietario, oye, pero pues, ¿qué crees que aquí sí me eximen de otorgar garantía, ¿no? Entonces, el propietario me exime de otorgar garantía, no tengo ningún problema. Pero tenemos que tiene que ser expreso, hay que ponerlo, tiene que quedar claro en el documento, en la escritura, tiene que quedar claro que nos están eximiendo de la obligación de otorgar garantía. Y tenemos, esto es importante, los pagos por contribuciones y los gastos ordinarios del bien son a cargo del usufructuario. Es un poco hasta por lógica. Si el usufructuario es quien vive el inmueble o quien lo disfruta o quien percibe de los frutos o quien lo arrenda, pues por lo menos está obligado al pago de las contribuciones y de los gastos ordinarios del bien, ¿no? Y ahora vámonos a la extinción del usufructo, que esta es bien, bien importante. Fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense, tenemos 8 motivos más bien, 8 causas de extinción del usufructo. Yo aquí les marqué en negritas algunas que son pues como las que más vamos a ver o con las que más hemos tenido contacto, pero bueno, tenemos estas 7 formas de extinción del usufructo. La primera, que creo que esa la tenemos como más clara todos, es por muerte del usufructuario. Ya lo platicamos, el usufructo es esencialmente vitalicio en caso de que no haya temporalidad. Entonces, a la muerte del usufructuario, si es vitalicio, por supuesto, entonces termina con la muerte del usufructuario. Así es como termina el usufructo. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos cuándo va a pasar el fallecimiento del usufructuario. Pueden ser 3 días, 5 años, 20, 30 años. Entonces, en este momento se extingue el usufructo con la muerte del usufructuario y el nudo propietario consolida la propiedad y vuelve a tener estos 3 elementos de la propiedad. Después, el siguiente importante, justo con el vencimiento del plazo. Ya platicamos y ya entendimos que vitalicio a la muerte del usufructuario. A plazo, ya pusimos inclusive el ejemplo, ¿no? Usufructo para Pilar Arellano por 20 años. Pasaron los 20 años y se terminó mi usufructo. Venció el plazo y el nudo propietario vuelve a consolidar la propiedad y vuelve a tener los 3 elementos. Después tenemos cumplimiento de concesión resolutoria. No nos vamos a meter a ese caso porque pues, ahí hay que... No, vamos, el tema es que sea sencillo y que quede claro para ustedes. No nos vamos a meter a condiciones resolutorias por algún tipo de contrato, ¿no? Recuerden que estas presentaciones, estas pláticas, pues están dirigidas para ustedes inmobiliarios y algunos de ustedes serán abogados, pero pues en su mayoría no. Nos vamos a dejar de lado esta. La siguiente, consolidación de la propiedad en misma persona. Es muy clara la ley y nos indica, pero aparte también sería por lógica, ¿no? Creo yo, finalmente el derecho es lógico. Y nos dice, si en algún momento la nuda propiedad y el usufructo coinciden en una misma persona, pues se extingue. ¿Por qué? Pues porque reúne los 3 elementos de la propiedad y ya es propietario, ya no es nudo propietario más usufructuario, ¿no? Ya es propietario. Entonces, la consolidación de la propiedad en la misma persona. ¿Cómo hay, vamos, me ocurren varias formas de que una persona pueda consolidar la propiedad? Evidentemente, pues por las causas que tenemos arriba, de muerte o vencimiento del plazo, pero fíjense, la que platicábamos hace ratito de los derechos del usufructuario, el derecho del tanto, le compro al nudo propietario su nuda propiedad, consolido y que recae en la misma persona, en yo que tengo el usufructo y yo ahora que estoy adquiriendo su nuda propiedad. Entonces, la consolidación en la misma persona puede ser por varios supuestos, pero me parece que esta puede darse
y me parece que es sencilla, ¿no? Que podamos entender. Por prescripción, tampoco me quiero meter al tema de prescripción. Claro, muchos de ustedes tendrán en su mente, pero la prescripción es para adquirir un inmueble, ¿no, Pili? Por el transcurso del tiempo. Bueno, a ver, no, la prescripción es la adquisición de derechos. Acuérdense que el usufructo es un derecho real también. Entonces, podemos adquirir, se puede extinguir por usufructo a través de prescripción también, pero no nos vamos a meter más allá. Importante, renuncia del usufructo. Esta en cualquier momento puede darse. No importa que el usufructo haya sido constituido de forma vitalicia por 20 años. Si yo decido renunciar a mi usufructo al año de haberlo constituido, aunque se haya constituido de forma vitalicia, puedo renunciarlo. Y si lo renuncio, ¿qué creen que va a pasar? Pues el nudo propietario va a consolidar la propiedad y se va a convertir en propietario, va a volver a reunir los 3 requisitos para la propiedad. Entonces, nadie me puede prohibir renunciar a mi usufructo, se puede hacer, no importa si fue constituido de forma vitalicia o si fue constituido por plazo. En cualquier momento el usufructuario puede renunciar al usufructo. Después tenemos la pérdida del bien objeto del usufructo y por no dar garantía si el propietario no lo eximió. Fíjense, esta sí se las hubiera puesto negritas. Ya vimos en la gráfica o en la lámina anterior que es una de las obligaciones del usufructuario, otorgar garantía al nudo propietario. Y vamos, si te eximen de la obligación, si el nudo propietario exime de la obligación, no pasa nada, conserva mi usufructo. Pero ¿qué crees? Si no, es una de las formas de extinción del usufructo, por no dar garantía, si el propietario no lo eximió. Ya vieron que sí es importante que tiene que ser expresa en el documento donde contenga la constitución del usufructo o en la escritura pública cuando es el caso de bienes inmuebles. Entonces es importantísimo eximir de otorgar garantía o constituir la garantía. Y ni modo, pues si hay que hacerlo, pero si no, con esto se puede extinguir el usufructo al no haber otorgado garantía. Y repito, muchas veces, se los digo, yo también lo he visto, que el documento únicamente dice nudo propietario fulano, nudo usufructuario sutano, vitalicio por 20 años, por 30, y nada más, ¿no? Y la reglamentación del usufructo, ¿dónde queda? Yo creo que es importante tener una reglamentación de usufructo para evitar inclusive la extinción del mismo, ¿no? No sé si vamos bien por ahí o quieran comentar algo. Vamos bien, Pili. Tenemos ya muchas preguntas. ¿Quieres que las hagamos al final o vamos respondiendo algunas? Como tú quieras. Sí, terminamos y nos vamos al final por aquello de los tiempos. ¿Te parece? Me apuro, me parece que nos quedan 2 laminitas ya nada más. Me apuro porque creo que es importante también el tema de efectos fiscales. Adelante. Y ya vemos el tema de preguntas. Es importante el tema de efectos fiscales y yo aquí les pongo la comparativa de la legislación fiscal local del Estado de México con la de la Ciudad de México. Entonces, fíjense, acá en el Estado de México, ¿no? Tenemos el artículo 114, que ya lo hemos platicado y visto en algunas conferencias con ustedes, que es el artículo donde se fundamentan, estos artículos donde se fundamenta el cobro del famoso traslado de dominio del ISAI, que ese ya todos lo tenemos como muy en mente, ¿no? Entonces, bueno, pues el 114, fracción séptima del Código Fiscal del Estado de México en Municipios, así es las iniciales de la ley, nos dice, constitución de usufructo, transmisión de fíjense cómo lo regula, o sea, esto es importante que lo tengan claro. Constitución, o sea, cuando lo constituyo voy a pagar. Si lo transmito, la nuda propiedad y la extinción del usufructo, o sea, me graba todos estos supuestos mi impuesto local del Estado de México. Nos dice el 115. En caso de que se transmita el usufructo o la nuda propiedad, el monto del impuesto que se determine según el valor que resulte más alto entre el valor catastral o el de operación total, se reducirá en un 50%. Fíjense, le da un tratamiento fiscal. Me regreso un poquito, no los quiero hacer bolas, quiero que les quede claro. Me regreso un poquito al 114.
En el 114, acuérdense que es un catálogo de actos jurídicos que son causantes de este impuesto y que ya lo hemos platicado y que hemos dicho hasta la broma de respiro, pago, me muevo, pago, por todo pagas, ¿no? Este impuesto local de traslado de dominio. Como lo regula nuestro Código Fiscal del Estado de México, nos dice constitución del usufructo, transmisión del usufructo o de la nuda propiedad y la extinción del usufructo. O sea, voy a pagar este impuesto en cualquiera de estos supuestos jurídicos o de hecho que me encuentre. Y después el 115 nos dice que, porque de pronto es, oye, pues si es el usufructo y la nuda propiedad y está desmembrado y entonces tengo que pagar el 100% del impuesto, aquí el propio artículo 115 nos dice que se va a reducir en un 50%. Entonces el tratamiento fiscal local que le da la ley al usufructo de la nuda propiedad es de como si fuera una copropiedad del 50 y 50. Para que lo tengan claro. Entonces, cuando voy a constituir un usufructo o lo voy a donar o cualquier forma de transmisión o de constitución del mismo, voy a pagar un 50% únicamente. A ver, les digo así. El impuesto se calcula al 100, o sea, sobre el valor total, sobre el valor del 100% de la propiedad, y al resultado le vamos a quitar la mitad, o sea, lo vamos a dividir en dos. Y ese va a ser el impuesto a pagar de la constitución del usufructo o de la nuda propiedad. Hay actos jurídicos donde tenemos ambos, donde adquieren de esa forma. Yo adquiero la nuda propiedad, mi marido el usufructo vitalicio, y ahí pues vamos a pagar un 100, 50 y 50, pero es un 100 en ese mismo acto. Pero si yo le voy a donar el usufructo vitalicio de un bien que ya es mío a mi marido, el impuesto se le va a calcular al 100% y se va a reducir al 50% para el pago de lo que le corresponde a él. ¿Y por qué quería yo aquí dejar muy claro o aclarar o hacer énfasis en esta parte? Porque en la Ciudad de México es distinta la redacción y entonces nos cambia mucho el panorama, ¿no? Para los que piensen en otorgar este tipo de actos y las consecuencias fiscales que puedan traer en su momento cuando venga la extinción, sobre todo del usufructo, y venga la consolidación de propiedad en una sola persona. Volvemos al punto, la legislación, acuérdense que las legislaciones son cambiantes, ¿no? O sea, diario tienen cambios, y más la legislación fiscal. Entonces, hoy así está regulado y legislado. El día de mañana no lo sabemos, pero hoy sí podemos tener claro lo que dice el artículo. Si para el día de mañana o para dentro de 20 años que yo fallezca, pues a lo mejor dice algo distinto, pero al día de hoy dice esto y quiero que pongamos atención. Entonces nos habla, impuestos locales Ciudad de México, igual es el traslado de dominio ISAI o como le quieran llamar. Tenemos el 115 del Código Fiscal para la Ciudad de México, nos dice que se va a pagar este impuesto, nos dice transmisión de usufructo, igual, ¿no? Que en el del Estado de México. O de la nuda propiedad, igual que en el del Estado de México. Así como la extinción del usufructo, igual que en el Estado de México, pero nos dice que les pongo yo en negritas, salvo que el mismo se extinga por muerte del usufructuario. Pues fíjense, si viene por un tema de usufructo vitalicio y la extinción viene por la muerte, estoy exento de pagar el impuesto. No así si es temporal. Si es temporal y termina en los 20 años, entra en la transmisión de usufructo y pago el impuesto. Pero si es vitalicio, es con la muerte, salvo el que se extinga por la muerte del usufructuario. Entonces, fíjense, es importante porque si hay una diferencia, el del Estado de México no lo contempla así. En el Estado de México pagas, aunque la extinción venga por la muerte, en el vitalicio venga por la muerte del usufructuario, ¿no? Y fíjense, acá nos dice, independientemente de que el usufructo se haya constituido por tiempo determinado o como vitalicio. Entonces, no importa la temporalidad, lo constituí por 20 años y yo fallezco a los 10 años. No, estoy exento de este pago. No causa este pago. Fallecí, fue vitalicio, fue constituido vitalicio y pues fallecí en el momento que sea, ¿no? Se extingue y no causa este impuesto. Espero que tengamos claro, son muy parecidos, pero creo que este punto sí es importante, porque con la muerte del usufructuario, ya sea porque se haya constituido de forma vitalicia o de forma temporal, con su muerte,
no se paga este impuesto y es importante. Y más en la Ciudad de México, que como ya sabemos y en otras pláticas que hemos tenido y que inclusive ustedes ya saben calcular estos impuestos locales, la Ciudad de México los impuestos son súper altos, son bien, bien altos. Entonces, bueno, pues sí es un beneficio para el nudo propietario que va a consolidar la propiedad y no va a pagar este impuesto. El 117 del Código Fiscal de la Ciudad de México nos dice lo mismo, prácticamente nos dice lo mismo que el 115 del Estado y nos dice que para los fines de este impuesto se considerará que el usufructo y la nuda propiedad tienen cada uno de ellos el 50% del valor del inmueble. Entonces, fíjense, es casi igual, pero no, porque así está la redacción, no es mi culpa, yo se los copié tal cual. Fíjense, en el del Estado de México dice que se va a reducir a un 50% y en la Ciudad de México dice que es el 50% del valor. Entonces, ¿cómo no? A ver, dice, entre el valor catastral y el de operación total se reducirá en un 50%. Y en el otro dice, tiene cada uno de ellos el 50% del valor del inmueble. Pero para fines prácticos, me parece que ambos códigos lo dicen, se calcula sobre el valor total del inmueble y se aplica el 50% del resultado para el pago del impuesto. Entonces, pues realmente la diferencia sustancial entre el Estado de México y Ciudad de México es que no causa este impuesto de traslado de dominio o impuesto de adquisición de bienes inmuebles en caso del fallecimiento del usufructuario. Entonces, bueno, pues espero que les haya quedado claro. Moy, te lo prometí, la hice más cortita. Mira, es más, nos quedan 7 minutos. Espero que les haya quedado dentro de lo que cabe claro. Evidentemente hay muchísimos más supuestos. Dentro de las obligaciones, claro que hay más obligaciones, dentro de los derechos también, pero yo les quise poner los que creo yo que iban a entender mejor y que aparte son lo práctico, ¿no? Son como lo del día a día, el supuesto en el que podemos encontrarnos inclusive nosotros o nuestros clientes, y esos fueron los supuestos que yo les quise poner, pero claro que hay muchísimo más del usufructo, pero yo prometí que hoy no nos pasábamos de la hora, Moy, y estoy cumpliendo. Entonces, no sé si quieren, si quieres que veamos algunas de las preguntas. Sí, gracias, Pili. Sí, tenemos algunas preguntas. Voy a tratar de seleccionar algunas. Yo creo que hay algunas dudas. Por ejemplo, hablan aquí de una persona que da en usufructo una propiedad a una persona. ¿Qué pasa si el nudo propietario muere? ¿Los herederos tienen que honrar el usufructo que tiene esta tercera persona, o en el momento que muere el nudo propietario el usufructo termina y esa persona tendría que desocupar la propiedad? A ver, Moy, no seas malito. Dime quién la pregunta, porque ya me metí al chat, entonces la quiero verla aquí y leerla. ¿No tienes quién la pregunta esa? Porque veo muchas, pues. Sí. Fíjate, aquí, por ejemplo, rápido, es que acabo de ver esta y ahorita vamos a esa. Aquí, Karina Ramírez nos pregunta, si el nudo propietario y el usufructuario están de acuerdo en vender la propiedad mientras el usufructo está vigente, ¿qué parte del monto total de la venta tocaría cada una de las partes? ¿Hay alguna ley que regule esto? Fíjate, esta Karina, es interesante. Pues mira, aquí hay dos puntos o dos teorías o puntos de vista. Hay abogados o notarios quienes dicen que el usufructuario renuncie a su usufructo, el nudo propietario consolide y que sea ya como propietario el que venda. Pero ya vimos que dentro de los derechos de los usufructuarios también está el vender su usufructo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi opinión? Ambos venden, ambos pueden vender porque ambos pueden hacerlo, no está prohibido. Y más si ambos venden al mismo tiempo y a la misma persona. Entonces, si ambos venden, el que adquiere, que fíjate, ¿qué pasa con el que está adquiriendo? ¿Está adquiriendo una nuda propiedad y un usufructo? Sí, ¿no? O sí, pero en él se están dando los tres supuestos de la propiedad. Entonces, en realidad él está consolidando esa propiedad, ¿no? Entonces, a mi opinión, sí, porque no hay ninguna prohibición para hacerlo, y más si es la misma persona la que adquiere y están de acuerdo, venden. Ahora,
esta parte es importante. ¿Qué valor le vamos a dar a cada uno? Si en el título donde se constituyó el usufructo se le dio valor al usufructo, ahí tenemos la respuesta, ¿no? Podemos sacar la proporción y de ahí podemos sacar la respuesta. Pero en la mayoría de las escrituras que van a ver, es muy raro que den valor al usufructo, ¿no? Nada más se dice, uno adquiere el usufructo y el otro la nueva propiedad, y el precio total de la operación es de tanto. Entonces, para efectos fiscales locales, se le da un 50 y un 50. La ley fiscal federal no lo dice así, pero yo creo que yo, en mi caso, me iría por darle un valor de un 50% al usufructo y un 50% a la nueva propiedad, porque además, pues las partes son libres de pactar, y si no hay prohibición de esto, ¿por qué no? ¿No? Entonces, y vámonos por la línea de la legislación fiscal local, que le da este valor, le da un valor de un 50 y un valor de un 50 a cada uno, y pues así. Entonces, para mí, yo lo haría de esta forma, pero te repito, hay quienes dicen no, que el usufructuario renuncie, porque volvemos al punto, puedes renunciar en cualquier momento, y que el nudo propietario consolide y ya sea él el que venda, ¿no? Pero bueno, yo no le veo ningún problema, porque pues la propia ley te dice, es tu derecho vender, ¿no? Mientras le respete sus derechos al otro, pues sí, pero estamos vendiendo juntos. ¿Y quién está comprando? Pues una sola persona. El usufructo se extingue cuando recae en la misma persona, se convierte en propietario, reúne los 3 elementos de la propiedad. Entonces, espero que Karina te haya podido contestar correctamente. Luego acá tengo a Lorena Dávila. ¿Quién debe de pagar el predial o es acuerdo entre las partes la ley que dice? Lore, lo vimos, es una de las obligaciones del usufructuario, pagar las contribuciones. O sea, le corresponde al usufructuario pues, pagar todas las contribuciones, incluidas el predial. Claro, si lo pactas con el nudo propietario y pues el nudo propietario, aparte de que te deja vivir ahí o recibir la renta o disfrutar y usar, aparte es bien buena onda y paga el predial, pues qué padre. Pero es una de las obligaciones de los usufructuarios. Me voy un poquito para abajo. Alguien pregunta si el usufructuario puede gravar la propiedad. Sí, ya lo vimos que sí puede gravar la propiedad, pero volvemos al punto. Fíjense, aquí el usufructuario puede gravar la propiedad, pero acuérdense que su derecho no puede ir más allá de su tiempo. Entonces, si el usufructuario tiene su usufructo por 20 años, entonces pues, esa garantía no podrá pasar de esos 20 años, ¿no? O sea, ese sería un punto. Yo, honestamente, en 20 años, fíjate, en 20 años, Moy, que llevo yo en mi vida laboral y que como abogada solo he trabajado en notaría pública, la verdad es que nunca yo nunca me ha tocado ver materializado una garantía o una hipoteca sobre usufructo. A mí no me ha tocado yo verla, pero claro que existe y claro que se puede hacer siempre y cuando se respeten los derechos del nuevo propietario, siempre y cuando cumplamos lo que el Código Civil nos dice respecto a nuestros derechos como usufructuario y nuestras obligaciones. Entonces, sí podría ser así. Pero acuérdate que solo es el derecho de usufructo. Volvemos al punto. Si es una casa habitación, pues ¿quién te va a prestar? O sea, sobre el usufructo de una casa habitación, ¿no? O sea, en donde yo creo que se da esto, y por eso a lo mejor no me ha tocado verlo, porque pues soy abogada y notaria citadina, pero a lo mejor en los lugares donde es muy común la producción, la siembra, la cosecha, posiblemente ahí las garantías son sobre las cosechas, ¿no? Y a lo mejor tienes el usufructo de ese rancho donde se produce esto. Y entonces ahí sí, porque estamos hablando aparte de un negocio, ¿no? Donde pues, te voy a garantizar con la producción, préstame este dinero y te voy a garantizar con la producción de los aguacates. Pero, por ejemplo, si lo vemos como en mi casa o un departamento, pues bueno, ¿quién va a ser el valiente acreedor? O sea, ¿con qué se va a cobrar al final del día, no? Pues con la renta pudiese ser, pero yo nunca lo he visto materializado sobre una casa habitación, la verdad, no lo he visto, ¿no? A ver, me voy a otra. Otra vez, Karina, por acá. Si yo soy usufructuaria por 20 años y vendo mi usufructo y a los 10 años muero, no, al momento que ya, a ver,
si vendes tu usufructo, se va con esa carga, o sea, se va con tus 20 años. Si tú mueres, también se extingue el usufructo. O sea, ahí lo dice clarísimo la ley, ¿eh? O sea, al momento del fallecimiento, se acabó el usufructo. A menos que dispongas de él. Pero si quieres eso luego lo vemos. A lo mejor puede ser a través de testamento, porque su fruto sí es por 20 años, ¿no? El tema es que falleces y entonces se extingue, y si se extingue, el nudo propietario consolida, ¿no? Pero podemos hablar a lo mejor del usufructo que se constituya de manera sucesiva, ¿no? Con alguien más. Entonces, habría que ver como el caso muy particular. Luego por acá, una pregunta. El usufructo se debe otorgar de manera expresa y todos los que van a ocupar, usar y gozar el inmueble, es decir, le doy el usufructo a una señora que está casada, a un señor que está casado y tiene hijos, debo expresar que solo se lo doy, espérenme, que solo se lo doy a todos o solo al principal y los demás lo pueden usar. No, a ver, Paola, a ver, el usufructo se va a constituir a favor del señor tal. Como él lo use, es su problema. Mientras no dañe la esencia del inmueble, tú ahí no puedes, o sea, vamos, ¿no? Ese ya es un tema del usufructuario. O sea, el usufructuario, y lo vimos en los derechos del usufructuario. El usufructuario puede gozar él el inmueble, pero también lo puede dar en arrendamiento, o sea, puede disponer de él por su derecho de usufructo. Y si con él viven más personas, pues es su derecho, ese usufructo lo ostenta él. O sea, tú ahí ya, tú te quedas con la nuda propiedad únicamente, ¿no? Entonces tú te ciñes a lo tuyo. Lo que haga él con el usufructo, mientras ese usufructo esté constituido, tenga vida, no se haya extinguido, es tema del usufructuario. Perdón, por acá. Claudia, en la mayoría de los casos el usufructo de las cosas no se tiene por escrito, ya que son hermanos y dejaron que uno de ellos usara y disfrutara de la cosa, y si fallece el hermano, ¿quién tiene el uso de la cosa? ¿La esposa se puede quedar con la cosa o qué procede? A ver, si no está constituido legalmente, pues no, o sea, una cosa es que pues tú dejes vivir a alguien ahí, o el hermano, como bien dices, entre familia, pero eso es distinto a realmente tener el derecho, o sea, no lo tienes. Si no está constituido, es expreso, en realidad no tiene ningún derecho. Pues habita el inmueble, habrá ver en carácter de qué habita el inmueble, pero no sería usufructuario, o sea, o sea, si es o sea, usa y disfruta el inmueble de hecho, ¿no? Pero no por derecho. Entonces, habría que ver quién ostenta el título de propiedad, si realmente habla de un usufructo ese título, o si viene de una sucesión y en la sucesión especificaron algo sobre un usufructo, pero no, o sea, vamos, pues, más bien esa persona, pues, quien tenga el derecho sobre ese inmueble, pues, dígale que ya se le acabó su uso, ¿no? De hecho, pues. Acá, Tere Shiver, ¿cómo está Tere? Nos pregunta, ¿qué pasa si el usufructuario fallece y graba la propiedad? ¿Y qué pasa si el usufructuario graba la propiedad y no paga y se la quitan? ¿Cómo se protege el nuevo propietario? Volvemos al punto de tener muy claro que él solo puede grabar su derecho, y es un derecho de usufructo, o sea, no de propiedad, o sea, no graba la propiedad. La propiedad es del nudo propietario y el usufructuario no tiene derecho a eso. Entonces, creo que es un poquito el ejemplo que les puse de la cosecha y la producción de aguacates. Pues ahí sí, porque sería sobre los frutos que dé esa producción o el dinero que se reciba por la venta, ¿no? Y ahí vendría el tema de la garantía, ¿no? Pero si es así, la verdad, no, o sea, no está grabando el inmueble, graba su derecho de usufructo, que es diferente. Por acá. Había otra pregunta, Pili, si se puede revocar el usufructo. O sea, tú lo No, diste por 20 años y ¿qué pasa si a los 8 años quiero, entre comillas, quitarte el usufructo? no, lo vimos en las formas de extinción. Fíjate, voy a quitar un poquito el chat y me voy a regresar un poquito a las formas de extinción. Aquí está.
El usufructo se extingue únicamente por estas. Ok. No hay revocación. No es como la donación. ¿Se acuerdan que en la donación platicamos de la revocación de la donación, ¿no? El usufructo se extingue únicamente por esto. Podría ser si renuncia el usufructuario, pero es si renuncia él, si él quiere y renuncia. Pero el nudo propietario no puede revocarle, no tiene ese derecho. Porque es un derecho real de su usufructuario y estas son las únicas formas de extinción. ¿Por qué la donación sí es revocable? Porque la donación es a título gratuito. Y aquí se supone que el usufructo no, digo que podría venir por donación, sí también, pero como únicamente es uso y disfrute, o sea, no es la propiedad completa, como en el caso de la donación cuando hablamos, le doné todo, ¿no? Estas son las únicas formas de extinción del usufructo y el Código Civil no habla de revocación. Excelente. Creo que ya cubrimos la mayoría de las ¿Sí? preguntas más importantes. Si se quedaron algunas, Moy, también con muchísimo gusto, Si puedes poner muchos tu de última ustedes, lámina con tus datos, sí, por favor, Pili, ahí está, con para que muchísimo gusto. si alguien te quiere contactar, aquí están los datos de Pili. Sabemos de que siempre ella está dispuesta y con mucho gusto nos ayudará en algunas dudas adicionales. Así es, Moy. Lo que quieran con mucho gusto, lo platicamos, ya casos a lo mejor muy concretos, como varias de las preguntas que aquí nos hacen y con mucho gusto lo vemos, sobre todo, por ejemplo, también con el tema de la disposición testamentaria, donde también se puede constituir usufructo. Lo platicamos con mucho gusto, pero creo que les quise poner los puntos, creo yo, más sencillos, lo que me parece que puede ser más el día a día de nosotros como personas y ustedes como inmobiliarios y sus clientes, pero realmente hay mucho más que platicar también del usufructo. Así es. Pili, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les recuerdo, la próxima semana nos vemos en los webinars que estaremos anunciando entre hoy y mañana. Cuídense todos. Necesitamos seguir manteniendo los cuidados a la hora de salir, hacer nuestro trabajo. Cuídense. Buen fin de semana a todos. Pili, cuídate mucho. Buen fin de semana. Gracias, Moy, gracias a todos Gracias. por escucharnos, y de verdad con mucho gusto las dudas, sí, todavía hubo muchas preguntas en el chat, una disculpa sobre el tema de la garantía, de que hay que dar garantía, con mucho gusto, échenme una llamadita y las platicamos y si podemos, pues, se las resolvemos, si no, nos ponemos a estudiar y se las resolvemos. Muchas gracias, Pili. Gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias, un saludo a todos. Gracias. Rodolfo, amigo notario, gracias por acompañarnos. Te mando un beso. Igualmente. Ya te vi. Bye. Besos, besos. Muchas gracias. Gracias, bye. Gracias.